Para irnos a almorzar, Marquito, tengo que recoger a mi hijito. Buenas tardes, siendo las 12. No, esta es la de 12:30, ¿no? De las 12, doctora. Ya, siendo las 12 de la tarde del día 3 de abril del año 2019, se da inicio a la audiencia de juzgamiento programada en el expediente 2540 año 2018, seguido por Monier Ethel Cabanillas Vargas contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Mi persona estará a cargo de la dirección de esta audiencia. Se le pide a las partes asistentes se acrediten en este acto. Señora magistrada, tengo usted muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre completo es Ronald Rodamales Vázquez. El registro del Colegio de Abogados de Cajamarca, mi persona es el 1822, el domicilio procede Girón Apurímac 670, oficina 1616, en cumplimiento estricto del artículo 13, la casilla electrónica señalada es la 6068 y vengo en representación de la señora Cabanillas Vargas Monier Ethel, conforme se puede verificar de la escritura pública que obra en el expediente. Asimismo, señor magistrado, señalamos que el domicilio legal de la antes mencionada es Girón Chepén 1080. Gracias, señora magistrada. Por la parte demandada, señora magistrada, mi nombre es Marco Antonio Cruzado Ramírez, con el registro del Ilustre Colegio de Abogados 1773, con domicilio procesal en el kilómetro 3,5, carretera Baños del Inca, complejo Capañán, y con casilla electrónica 7360 para efectos de notificación. Señora magistrada, en este acto hago mi apersonamiento debido a las facultades otorgadas por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para lo cual hago entrega del escrito correspondiente. Correcto. A ver, pásamelo, Florentino, por favor. Entonces se da por instalada la audiencia, habiéndose acreditado las partes. ¿Hay excepciones, defensas previas? No. Sus alegatos de apertura, doctor. Gracias, señora magistrado. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Procesal del Trabajo, debemos precisar muy brevemente cuáles serán las pretensiones en materia de pronunciamiento. Siendo ello así, se pretende una indemnización por daño patrimonial y extra patrimonial consistente en el pago de lucro procedente en el monto de 16.926, en el pago de daño emergente 7.500, daño moral en el monto de 10.000, dos daños punitivos en 2.200.38. Debemos precisar como un antecedente inmediato, señor magistrado, y como parte de nuestro estudio del caso, acreditar que existen o que concurren los elementos de la responsabilidad civil, en el entendido que concurre el hecho antijurídico, el cual consiste en el despido arbitrario, el cual habría sido objeto un despido incausado, por lo cual tuvo que iniciar el proceso laboral de reposición 2255-2017. Acreditaremos también que existe una relación causal. Acreditaremos también, señor magistrado, que existe un factor de atribución, pero sobre todo de conformidad con el artículo 23.2, acreditaremos que existe el daño. Sin perjuicio de ello, también, señor magistrado, acreditaremos que la demandada se encuentra obligada al pago de los costos procesales correspondientes, por lo cual solicito que la demanda sea declarada fundada en su debido oportunidad, bajo los argumentos que sean vertidos en la etapa correspondiente. ¿Hay medida cautelar aquí? No, es un proceso de indemnización. Está repuesto, ¿no? Sus alegatos de apertura, doctor. Gracias, señora magistrada. Contrario a lo que establece la parte demandante, señora magistrada, mediante el desarrollo del presente proceso demostraremos que no le corresponde la indemnización tal como lo ha planteado en su demanda, toda vez que, si bien es cierto, el presente caso deviene de un proceso de reposición. Sin embargo, señora magistrada, la suma exorbitante que ha planteado la parte demandante respecto a la indemnización de lucro cesante, daño emergente, daño moral y daños punitivos resultan incongruentes a efectos del cobro de una indemnización. Por ello, señora magistrada, en el transcurso del presente demanda, se demostrará que estos montos deben ser debidamente adecuados a la realidad de los hechos. Y siendo ello así, señora magistrada, en su momento solicitaremos que se declare infundada la demanda. Correcto. Entonces, se establece como hechos no necesitados de prueba que la vinculación entre las partes inició el 15 de agosto del 2015, a la fecha se encuentra vigente. El demandante fue despedido el 31 de agosto del 2017 y repuesto el 4 de julio del 2018. El expediente que motivó esta señora magistrada, creo que en ese debate yo creo que debería reformular el doctor, dado que fue repuesto el 3. Tengo el acta de 3 reposición. de julio. Sí, el 3 de Correcto. julio. Entonces se corrige nada más. Sí, doctor. ¿Cuál es el proceso, doctor? 2255-2017. Expediente 2255-2017. Sí, en su despacho, señora magistrada. Se determinó que hubo un despido incausado. ¿Qué despido incausado? Correcto. El área en donde infraestructura.
Correcto. La gerencia de infraestructura. Bien, entonces en el caso de autos, lo que corresponde establecer como hechos necesitados de prueba, en primer lugar, es determinar si concurren los elementos de la responsabilidad civil y, por tanto, si la conducta de la parte demandada al disponer el cese laboral del demandante se puede considerar como una conducta antijurídica. Asimismo, si existe el daño alegado por la parte demandante, como es lucro cesante, daño emergente, daño moral y daños punitivos, debiéndose determinar además si existe nexo de causalidad entre el daño alegado y la conducta antijurídica imputada, que permita establecer la responsabilidad de la parte demandada y, en consecuencia, el pago de la indemnización conforme a la liquidación propuesta en el escrito de demanda. Bien, en cuanto a la admisión de medios probatorios de la parte demandante, se admiten las documentales sobrantes a folios 29 a 73, solamente documentales, doctor. Sí, solo documentales, señora magistrada. De la parte demandada, los mismos medios comunidad de probatorios. la prueba. Comunidad de la prueba nada más. Correcto. Entonces, en mérito al principio de comunidad de la prueba, se admiten los mismos medios probatorios de la parte demandada. Vamos con la oralización. Doctor. Gracias, señor magistrado. Vamos a ser bastante puntuales en este punto, en este aspecto, ya que con el proceso laboral 2255-2017 dará cuenta a su despacho que existen los elementos de la relación de la responsabilidad civil, en el entendido que se podrá verificar que en el séptimo fundamento de la sentencia aludida del expediente se ha determinado una violación al debido proceso, al artículo 31 y 32 de la LPCL, así conforme al artículo 22 de la Constitución, así, hecho que determina el acto antijurídico cometido por la demandada. De respecto a la relación causal, se podrá verificar, señor magistrado, que ha sido como consecuencia de este acto antijurídico, por lo cual se ha cesado ilegalmente a mi patrocinada. Respecto al factor de atribución, nosotros consideramos que en este caso es culpa inexcusable, en el entendido que la demandada ha incumplido normas de rango constitucional al haber recibido a mi patrocinada. Respecto del daño, señor magistrado, se podrá verificar con el mismo proceso Laura, se podrá verificar el tiempo que mi persona estuvo cesada de su puesto de trabajo. Respecto de los 3 DNIs de los menores hijos de mi patrocinada, se dará cuenta, sospecho que mi patrocinada mantenía 3 menores hijos a su cargo, y uno de ellos incluso, señor magistrado, tenía la condición pues de bebé, ¿no? Respecto a las 2 boletas de pago, ustedes darán cuenta a su despacho que lo lícito que dejó de percibir mi patrocinada fue el monto que percibía por la contraprestación efectuada. Respecto a las boletas de pago, acreditarán el daño emergente, señor magistrado, en el entendido que de su propio pecunio mi patrocinada tuvo que cubrir ciertos pagos por enfermedades que tuvieron sus menores hijos, por lo cual solicito sea valorado conforme al criterio de su despacho. He presentado boletas del 2015 y 2016, pero esa ha sido la misma a la fecha del... Es la misma, incluso, señor magistrado, a la actualidad. 45.5 el jornal diario. Sí. Y se mantiene a la fecha. Hasta la actualidad. Lo que pasa es que usualmente, y acá está el abogado de la persona, se lo responde en las mismas condiciones que son cesados. Doctor, ¿hay algún medio probatorio que realizar? Sí, doctora, con los medios probatorios que tenemos, emitidos por la parte demandante, simplemente vamos a acreditar, señora magistrada, que no le corresponde el monto que han establecido respecto al lucro cesante, que no le corresponde el derecho al daño emergente, además que dentro de los medios probatorios no se ha establecido qué tipo de daño moral se ha causado con el supuesto despido arbitrario. Bien, vamos con los alegatos finales, doctor. Gracias, señor magistrado. Finalmente, esta parte indicó que acreditaría que concurren los elementos de la responsabilidad civil. Sin embargo, debemos hacer un pequeño tingente nada más,
del criterio ya asumido por la Sala Civil de Cajamarca recientemente, en el caso de el señor Erwin Aurelio Guamán Más, del expediente que está contenido en el expediente 2216-2017, que justamente proviene de su despacho. Asimismo, la Sala de Cajamarca ha determinado prudente sustanciar que debería considerarse el pago, lo lícito dejado de percibir o el lucro cesante en relación a lo que la trabajadora dejó de percibir por la contraprestación realizada. En ese mismo sentido, la casación 4977-2015 y en el mismo sentido la casación 2097-2013 Lima. Eso es en el cuanto al lucro cesante, señor magistrado. También debemos precisar que el Pleno Jurisdiccional de Chiclayo, llevado a cabo el día 13 y 14 de septiembre del año 2008, también ha determinado, en su tercer punto, ha determinado que en el caso de despidos incausado y fraudulento debería proceder o equipararse el quantum indemnizatorio a lo lícito que dejó de percibir el trabajador. También en el subpunto 3.2, si esta parte no hierra en el número, también se determinó que en el caso del daño moral debería presumirse en el entendido que cualquier cese intempestivo que pueda recibir el trabajador pues determina un menoscabo a un derecho constitucional y en sí mismo provoca un daño al aspecto al aspecto interno de las personas. Finalmente, señor magistrado, también debemos precisar que, y solo como un antecedente inmediato, que el 1 de octubre del año pasado el profesor y el doctor Héctor Lamamore, que es obviamente el presidente de la ETI, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, emitió o esbozó un pequeño comentario respecto de que considera viable, válido, eficaz y determinante el criterio asumido en la ciudad de Chiclayo con la finalidad de resarcir los daños que son producidos por parte del empleador al trabajador, considerando que será un precedente bastante elocuente al momento de ser aplicado por los magistrados como es su judicatura. Ello ha sido publicado, señor magistrado, en el Diario Oficial El Peruano el día 1 de octubre del año 2018. En ese sentido, señor magistrado, esta parte ha acreditado, y ya para culminar, esta parte ha acreditado la existencia de un acto antijurídico, y ello se podrá verificar de la propia sentencia que contiene el expediente 2255, del cual ha sido admitido como prueba. Asimismo, se podrá acreditar la relación causal entre el daño y la demandada, en el entendido que mi patrocinada mantenía una relación laboral a tiempo indeterminado con esta y no pudo haber cesado sin un previo procedimiento. Respecto del factor de retribución, nuevamente, y sin perjuicio de que su despacho pueda valorarlo, nosotros consideramos que es una culpa inexcusable por el incumplimiento normativo. Finalmente, en relación al daño, señor magistrado, que es el único elemento que nos pide acreditar el 23.2 de la Ley Procesal del Trabajo, consideramos que hemos acreditado la existencia de daño moral, lucro cesante, daño moral, daño emergente y los daños punitivos que son regulados conforme al quinto Pleno Supremo Laboral y Provisional, por lo cual no queda otra. Los daños punitivos. El daño emergente no me quedó claro, lo está sustentando en que... Lo que pasa es, señor, que el daño emergente, a mi patrocinada, al habérsele cortado el seguro, mi patrocinada tuvo que asumir de su propio pecunio los gastos de los menores hijos. Daño emergente, porque acá veo varias boletas de gastos. De gastos varios. Básicamente, no solamente es por cuestiones de salud, sino por otras... Sí. Por otros gastos, pero por salud y educación son básicamente, conforme lo podrá verificar, incluso hay un policlínico Los Naranjos, que uno de sus, y en confianza, señor magistrado, y por honor a la verdad, uno de los niños de mi patrocinada tiene una afección en la piel, entonces tuvieron que, eso no se ha presentado, entonces tuvieron que gastar en ello. Y aquí ya sabe muy bien que acá se tiene que establecer bien el origen del gasto, porque si no podemos duplicar el reconocimiento del daño emergente con el lucro cesante, porque obviamente cuando se trata de indemnización como consecuencia del cese laboral, se analiza el perjuicio que se ocasiona
como consecuencia de la falta de fuente de ingresos económicos. Pero no se puede soslayar el hecho que la fuente de ingresos justamente es la que sirve para cubrir nuestras necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, y demás, ¿no? Educación, etcétera. Entonces, porque aquí si me dice que ha sido solamente por los gastos médicos, pero esos gastos médicos los cubría el seguro. En realidad, señor magistrado, como usted entenderá, el seguro usualmente cubre tanto al trabajador como a los menores. No, hay ciertos gastos médicos que cubre el seguro y hay otros que no. Por eso su niño de su patrocinada pasaba tratamiento médico por los problemas de la piel en el seguro médico. Antes de que se lo expidan, no, ha sido después, incluso después de un periodo de 5 o 6 meses después de haber cesado. Por eso, o sea, antes de ese no cubierto estos gastos por el seguro. No. Sin embargo, entonces, finalmente, señor magistrado, solicitamos se declare fundada la demanda conforme al criterio de su despacho. Bien. Ya, doctora. Al respecto, señora magistrada, primero debemos establecer que el periodo no laborado, según la demanda y según los medios probatorios aportados, ha surgido en 10 meses. Y, señora magistrada, nos podemos preguntar, si yo soy el único sustento de mi familia, ¿cómo es que en 10 meses no trabajé? ¿Cómo es que en 10 meses no pude llevar un sustento a mi familia? Entonces resulta incongruente establecer que la parte demandante no haya laborado durante 10 meses. Por ello, señora magistrada, este hecho hago presente para que usted tenga cuenta al momento de resolver. Respecto al lucro cesante, señora magistrada, se está pidiendo que se calcule de acuerdo a la remuneración por el tiempo dejado de laborar. ¿No es cierto? Señora magistrada, tenemos indistintos pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Entre ellos tenemos el expediente 5055, también el expediente 1450-2001 del TC y la casación 2677-2012, asimismo la casación 2677-2012, en donde, señora magistrada, claramente ha establecido el órgano jurisdiccional, tanto como el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, que resultaría incongruente, es más, resultaría como un enriquecimiento ilícito hacer el cálculo de una indemnización por despido arbitrario en base a la remuneración que dejó de percibir el demandante. Por ello, señora magistrada, solicitamos que se calcule y se tenga en cuenta este hecho para los fines del mejor desarrollo de la presente demanda. También, señora magistrada, se está solicitando el pago del daño emergente. Y, señora magistrada, para ello la parte demandante está adjuntando como medios probatorios recibos o gastos que tuvo la parte demandante para una supuesta enfermedad médica de uno de sus hijos. Sin embargo, señora magistrada, debemos tener en cuenta que el daño emergente está descrito tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que es el daño al patrimonio, que es el valor a un objeto. Entonces, señora magistrada, al no haberse demostrado que se ha causado daño a un objeto, a un patrimonio, este pedido debe ser declarado infundado, señora magistrada. Por otro lado, señora magistrada, también se ha solicitado que se pague una indemnización por daño moral respecto al supuesto despido arbitrario. Señora magistrada, al respecto debemos decir, en realidad ocurrió una grave aflicción, considerando, señora magistrada, que el demandante sabía que tenía contratos modales y que en cualquier momento estos contratos modales tenían que culminar, toda vez que tenían una fecha de inicio y una fecha de culminación. Por ello, señora magistrada, no podemos decir que él no tenía en cuenta que iba a culminar su contrato.
Entonces, señora magistrada, también este hecho hacemos de conocimiento a su judicatura para que tenga en cuenta al momento de resolver. Respecto a los daños punitivos, señora magistrada, debemos establecer que no corresponden, dado que no ha habido una prestación personal, una prestación de servicios durante este periodo. Por lo tanto, la jurisprudencia también se ha pronunciado respecto a este extremo, por lo que, señora magistrada, también solicitamos se declare infundada en este extremo. Por todo lo descrito, señora magistrada, y citando los argumentos en la presente audiencia, solicitamos se declare infundada la demanda en todos sus extremos. Correcto. Entonces damos por concluida esta audiencia. Fijamos fecha para la notificación de la sentencia para el 10 de abril del 2019 a horas 4:30 de la tarde. Quedan debidamente notificadas las partes.